Bienvenidos amigos al primer espacio libertario y no políticamente correcto de Venezuela. Hoy les traigo a Ludwig Laborda, coordinador de proyectos del Instituto Ludwig von Mises de Venezuela y estudiante de economía de la UCB. Bienvenido Ludwig. Muchas gracias, Yoma. El tema que yo quiero tocar hoy, y como sale en el título, es el tema de Dollar Today, que en estos últimos meses ha subido drásticamente e inclusive ha sido algo impactante para muchos libertarios porque más allá de nuestro conocimiento sobre la expansión monetaria y la inflación y todo ese tema, nunca pensamos que sería tan rápido y menos en Venezuela y ya sabiendo cómo era el historial. Y la primera pregunta a Lukby que me gustaría darte es, ¿qué piensas sobre la subida de los precios de Dollar Today en estas últimas semanas? Oye, ciertamente ha subido bastante rápido y es preocupante, ¿no? O sea, y aquí hablo como venezolano, es preocupante porque para nadie es un secreto que muchas de las cosas que nosotros consumimos acá adentro es porque se importan y el gobierno no está liquidando suficientes dólares para todas las importaciones que hay. Entonces el grueso de las importaciones se hacen es con dólar paralelo y ya pues uno ya está viendo los cambios en los precios de productos básicos que uno tiene acceso acá en el país porque hay alguien que los importa, por ejemplo la pasta. Ok, y con tu conocimiento sobre el tema económico y más específicamente sobre la economía libertaria de estilo austriaca, ¿qué explicación le das tú a esta subida en los precios de Dollar Today? Bueno, en principio, antes de responder a la pregunta, habría que aclarar una serie de cosas, ¿no? Para empezar, quisiera decir el concepto o qué es lo que significa un precio. Un precio no es más que los términos de intercambio. Es decir, que cuando yo quiero algo, yo tengo que entregar algo que yo considero que vale menos para recibir algo que yo considero que vale más. Entonces, cuando yo por fin consigo a alguien, a otro individuo que quiere intercambiar conmigo, que quiere hacer negocios conmigo, lo que yo le entregue versus lo que yo reciba va a ser mi precio. Sacando el dinero de por medio, si yo tengo un par de zapatos y consigo y quiero un sombrero y consigo a alguien que quiere ese par de zapatos que yo tengo y esté dispuesto a entregarme el sombrero, el precio del par de zapatos es el sombrero que yo reciba. Y para la otra persona, el precio del sombrero es el par de zapatos que reciba. Entonces, teniendo eso en cuenta y yendo acá ahorita con lo del precio del dólar, el precio del dólar va a ser lo que yo entregue para obtener los dólares. En este caso, si yo estoy entregando bolívares, quiere decir y la cotización del dólar esté, vamos a decir, 4.000, quiere decir que yo tengo que entregar 4.000 para recibir un dólar, ¿no? Entonces, en ese caso, estamos hablando, y como lo dije desde un principio, el precio es un término de intercambio entre dos individuos. Entonces, cuando alguien viene y te dice a ti a qué precio tú deberías intercambiar lo que tengas a la mano, tú básicamente le estás diciendo a esa persona que sabe mejor que tú a cuánto deberías cambiar porque, digamos, tiene un conocimiento privilegiado de tu escala de valores. Y eso no lo puede saber nadie sino tú mismo. Entonces, cuando estableces un control de precios, y en este caso está establecido para adquirir divisas, entre ellas el dólar, creas muchísimas distorsiones. O sea, no hay manera de que alguien sepa de antemano el correcto precio del dólar o de cualquier bien en general. Ya de por sí, la mera existencia del control cambiario es una razón para uno hacerse una idea de todas estas distorsiones. Además que el control cambiario ya tiene su rato. Si no me equivoco, está desde el 2002. Desde el 2003. Ahora, algo que confluye, ok, el 2003. Algo que confluye con esto que acabo de decir es el hecho de que estamos en diciembre.
tuve la oportunidad de leer, no sé si fue en la página Dollar Today o alguien que hacía un comentario sobre Dollar Today, de que usualmente en diciembre la cotización del dólar sube, pero claro, las subidas son pequeñas. Pero esta persona comentaba que eso usualmente pasa porque, bueno, en diciembre la gente le pagan las utilidades, los aguinaldos, tiene más bolívares, entonces dice, oye, mira, el bolívar, no confío en el bolívar no me sirve para nada, voy a ahorrar en divisas. Entonces, lo que uno más fácilmente conoce, cuando digo uno me refiero a los venezolanos, que más fácilmente conoce para ahorrar, pues es el dólar, ¿no? Entonces, si para estas fechas en noviembre y diciembre la gente está comprando más dólares y se mantiene la situación en que el gobierno no, no ofrece o no oferta dólares porque digamos es la única fuente en que el mercado de divisas se alimente, y esto porque es la única fuente porque hay control cambiario. Entonces, si esa es la única fuente y el gobierno encima no ofrece, no hay un aumento en la oferta de divisas. Habiendo gente que quiere comprar más dólares, bueno, haber una presión para que el precio suba. Si a eso le sumamos la marcada inflación que tenemos actualmente y que la subida de precios es tan increíble que hace que el valor que cada individuo le asigna al bolívar sea cada vez menos, pues la gente para nada quiere bolívares, o se los gasta o compra dólares. Entonces, cada vez hay más gente que se quiere desprender rápidamente de los bolívares y cada vez hay menos dólares ofrecidos en el mercado. Eso hace que el precio suba. Y encima de eso hay que añadirle que el gobierno y el Banco Central habían anunciado, antes eran rumores, pero ya en noviembre en adelante se anunció la emisión de un nuevo cono monetario, que visto, si se mira bien, parece más bien una reconversión monetaria o un nuevo cono monetario más que una ampliación del cono monetario, que de hecho hasta los billetes de 100 van a ser sustituidos por monedas. Entonces, básicamente esta es como que la tormenta perfecta, ¿no? Y esto sin mencionar todas las influencias que puedan haber desde afuera, sea con la cotización del dólar o del peso, porque recordemos que el dólar paralelo hasta hace 2 semanas se establecía con las cotizaciones o los términos de intercambio que resultaban de el cambio de bolívares por dólar en las casas de cambio en Cúcuta, ¿no? Entonces, si hay variaciones en la relación precio-dólar, en las relaciones peso-dólar, perdón, eso tiene ciertamente influencias en la cotización del dólar. Entonces, hay un montón de cosas y uno así de antemano no podría decir, ah, mira, fue por esto o fue por aquello, sino que hay muchas cosas. Digamos que esto es la suma de un conjunto de situaciones que se venían cocinando. Bueno, yo también hace poco tiempo averigüé el nivel de expansión monetaria que lleva el Banco Central desde hace unos 15 años y me di cuenta de que la relación entre el precio del dólar y la expansión monetaria estaban muy relacionados porque desde que llega Nicolás Maduro al poder, la cantidad de dinero en circulación que inyecta el Banco Central en un año es la misma que había inyectado, por ejemplo, el presidente Hugo Chávez en 4. O sea, Wow. expandió muchísimo más rápido la masa monetaria en el mercado que el mismo presidente Hugo Chávez en 4 o 5 años. Y yo me quedé loco porque pasábamos de 4 o 5 millones de depósitos de dinero en efectivo a 15, a 20 en un año. Entonces, eso también tiene una relación, ¿no? Mira, sí, y eso que comentas me lleva a traer a colación otro comentario. Usualmente se piensa que hay una relación mecánica entre la expansión monetaria y la subida de precios, y bueno, en este caso, en cómo afecta eso con la cotización del dólar.
no es algo que ocurre de manera instantánea. Eh, Haría falta que una vez que esa nueva masa monetaria sea inyectada a la economía, haría falta que los individuos hicieran uso de esos nuevos billetes o de esos nuevos medios de pago y efectivamente fueran al mercado y demandaran esto o aquello. Entonces, dependiendo de dónde estos nuevos dineros compren o demanden, en esos sectores es que va a haber una distorsión en la relación previa de precios y lo mismo pasaría con el dólar, o sea, faltaría que hubiese varios individuos con estos nuevos billetes y con estos nuevos billetes, pum, y a comprar dólares, ¿no? Y, y otra cosa que hay que señalar también es que eh, incluso esto por sí solo no funciona así, o sea, hay una cuestión más a añadir, ¿no? Y es lo que la gente piensa o cree que es el bolívar y que es el dólar, me explico, o en general cualquier bien. Si la gente ya tiene una noción de que el bolívar no sirve para nada, va a tomar decisiones en función de lo que cree que es el bolívar. Entonces, si ya por las cosas que hizo el gobierno de Chávez, ya hay en el imaginario de la sociedad de que el gobierno va a seguir imprimiendo y imprimiendo dinero para seguir financiando gasto público, pues la gente siempre va a estar con la idea de que los precios siempre van a subir. Entonces, ¿cómo está? Porque no confía en el sistema monetario, no confía en el bolívar. Entonces, como sabe o tiene la idea de que el bolívar siempre va a ir perdiendo valor, va a ir perdiendo valor, entonces, nada, siempre va a tratar la manera de anticipar la subida de precios de mañana a hoy para protegerse. Esto lo hago, o hago este comentario, porque suponte que mañana Maduro hace una cadena y dice, bueno, vamos a reducir la liquidez y para reducir la liquidez vamos a hacer esto, esto y esto. Y entonces él dice que va a tomar esas medidas. La gente no le va a creer porque no hay confianza y la gente va a seguir actuando como si Maduro estuviera efectivamente emitiendo más moneda. Bueno, digo Maduro por simplificar, en realidad es el Banco Central de Venezuela. Pero como estamos ahorita, Estado, nación y partido es lo mismo. Entonces, esto lo digo porque en el caso de que ciertamente se tomaran medidas y efectivamente, más allá de que lo diga, lo haga, eso no va a hacer que los precios bajen inmediatamente. Hay que esperar un tiempo en que, si es posible, la gente se gane la confianza de las instituciones del Estado venezolano y, por supuesto, gane confianza en el signo monetario que es el bolívar. Pero eso está difícil dado todo el historial de expansión crediticia, no, de expansión de la masa monetaria que ha tenido tanto el gobierno de Hugo Chávez como el gobierno de Maduro. Ok, muy buena la explicación porque incluso aprendí algunas cosas que desconocía. También quería saber qué piensas tú de las afirmaciones de muchas personas, inclusive gente que se identifica como opositora, inclusive gente que se identifica como opositora a la oposición y al gobierno, respecto a que Dollar Today tiene una guerra económica contra Venezuela o que Dollar Today es la responsable de que el dólar suba, porque más allá de que lo acusen o algo así, lo afirman. Sí, bueno, de hecho, el fin de semana pasado estaba en cola para sacar dinero. Bueno, típico, uno está en una cola y uno trata de hacerlo lo más ameno posible. Es algo que nos caracteriza como venezolanos. Sacarle lo bueno a la mala situación, ¿no? Y ciertamente uno de los que estaba allí, que me dijo que es comerciante, estaba diciendo que no, que el gobierno tiene que hacer algo para detener Dollar Today, porque Dollar Today nos está empobreciendo. Todo esto es culpa de Dollar Today, el gobierno tendría que hacer algo. Entonces yo a esta persona, yo le dije, ajá, ¿y qué podría hacer el gobierno? Bueno, tiene que cerrar esa página. Y yo le comento, bueno, si lo han intentado, han hackeado la página. De hecho, ellos tienen un proxy para tratar de burlar todos los ataques que le han hecho a la página, etcétera.
Sí, pero, me comenta la persona, sí, pero tienen que hacer algo, no sé, meterse en los locales y obligarlos a vender la mercancía al precio que es, porque son unos abusadores, etcétera. ¿Cómo van a estar poniendo un precio así tan altísimo y tal? Eh, y además que esa página es una página que está operada desde Miami y eso no refleja nada de nada. Entonces sí, entiendo el comentario que me haces porque de hecho tuve a alguien cercano que lo dijo. Bueno, para responder a ese tipo de comentarios, quisiera empezar con pedirle a cualquiera que esté interesado en buscar un artículo que los mismos, en realidad fue una carta que hizo uno de los dueños de Dollar Today a un señor que creo que se llama Carlos de Intercambio, que hizo unos señalamientos en contra de Dollar Today y los señalamientos que hizo esta persona pues engloban muy bien las expresiones o los ejemplos de expresiones que me has dado ahorita, ¿no? Y básicamente la respuesta que se le dio a este señor de intercambio es que Dollar Today simplemente es una página que monitorea los intercambios que hace la gente, ¿no? En principio, los intercambios que se hacen en Cúcuta. Sucede que con el tema del cierre de la frontera, que fue, me refiero al cierre de la frontera de hace un tiempito ya, donde Táchira estuvo súper mal porque no podía comprar a Colombia, etcétera. Cuando hubo ese cierre, bueno, listo, ya murió Dollar Today. No, no, lo comentaba en estos días con alguien, los mercados no mueren. Para que mueran los mercados, tiene que desaparecer la humanidad, porque el mercado al final del día es, viene a hacer todo lo que está relacionado con los acuerdos que hace un individuo con otro. Entonces, para que no exista el mercado, en este caso, para que no exista el mercado paralelo, tendrían que matar a todos aquellos individuos que quieran transar bolívares por dólares. Y imagínense, eso es tanto como matar a casi que todos los venezolanos. Digo casi todos porque en verdad debe haber personas que no transan bolívares por dólares, ¿no? Entonces, para eliminar el mercado paralelo tendrías que hacer eso. Entonces, el hecho de que cerraran la frontera no impidió que las cotizaciones del dólar paralelo continuaran. ¿Cómo se hizo? O sea, ¿cómo resolvió Dollar Today para poder ir mostrando la cotización del dólar? Listo. De lo que se enteraban ellos, o digamos, de las transacciones que ellos se enteraban que la gente hacía a través de Facebook y Twitter, es decir, a través de las redes sociales. Entonces, esto podría, digamos, darle algunas ideas al gobierno. Ah, bueno, hay que cerrar las redes sociales entonces. Siempre va a haber alguna manera en que los individuos busquen la forma de llevar a cabo sus transacciones. Si hay una cosa que caracteriza a los seres humanos es las ganas vehementes de siempre estar mejor. Y cada vez que uno se plantea un fin, en este caso el fin general es mejor, es estar mejor, y si cree que uno de esos medios para estar mejor, que es el fin general, es conseguir una moneda dura que le permita proteger su patrimonio de las locuras que hace el gobierno con el Banco Central, lo va a buscar. Simplemente lo va a buscar, cualquiera lo va a hacer, todo el mundo quiere estar mejor, no hay un ser humano que actúe de manera deliberada en contra de sí mismo, eso no tiene sentido, incluso la persona que se suicida lo hace en consideración de otras cosas, siente que va a estar mejor si ya no sufre en este mundo, en este terreno, ¿no? Entonces, la gente que dice que la culpa de que el dólar se esté cotizando como se está cotizando simplemente es gente que se ha olvidado que quienes han destruido el aparato productivo en el país ha sido el gobierno, quienes han destruido el signo monetario venezolano ha sido el gobierno, quienes han restringido el acceso a la divisa ha sido el gobierno, y todas estas que a grosso modo menciono, estas tres cuestiones son causas y agravantes de la distorsión en el tipo de cambio entre el bolívar y el dólar. Ok, yo creo que eso quedó bastante claro para el público y para cualquier persona que tenía dudas. Pero quiero pasar a otro tema, tocando más lo del aparato productivo nacional. Y es el reciente video que salió de bueno, el funcionario del Sunde en Caracas en estos días de diciembre, bajando
de manera autoritaria los precios de la mercancía, zapatos, comida, ropa, todo tipo de mercancía en Caracas. Inclusive afirmando de que quienes cerraran los negocios irían presos o tenían que abrir y que nada de facturas ni de calcular precios ni ganancias, sino que se le bajaba porque es así. Y la reacción, tristemente, de gente incluso en la cola, afirmando que eso estaba bien, o sea, que el gobierno tiene que bajar los precios. Aunque eso me impactó, yo aún sigo confiando que la mayoría del país no confía en los precios justos. Me gustaría que tú aclararas por qué esos precios controlados por el Estado o, o impuestos por el Estado no funcionan y cómo se determinan los precios en un libre mercado. Ok. Bueno, aprovecho, ya que mencionaste el precio justo, aprovecho para introducir una anécdota. Eh, todo este tema de cuál debe ser el precio justo de una mercancía es una discusión que tiene muchísimos años y quienes, digamos, cerraron ese debate fueron todos los académicos de la escuela escolástica tardía que pertenece al siglo de oro español, ¿no? Y uno de estos pensadores afirmaba que el precio justo es aquel precio que queda determinado por los individuos que están interviniendo en el proceso de intercambio. Como había mencionado antes, un precio es un término de intercambio, es decir, lo que yo di en relación con lo que yo recibí. Entonces, cada quien, pues si yo soy dueño de lo que estoy manejando, yo tengo la potestad de asignarle el precio que yo quiera. Que si el precio es muy alto y nadie me lo va a poder comprar y tal, bueno, ya eso es un problema mío porque yo, bueno, yo me quedaré con la mercancía, pues, o sea, no va a poder realizar la mercancía en otra mercancía, en este caso dinero, que me permita comprar otras cosas para subsistir, tipo comida o vivienda o qué sé yo. Entonces, al final del día, si yo establezco un precio muy alto, quien se perjudica soy yo, porque nadie me va a comprar. De hecho, eh, cuando eso pasa, que yo establezco un precio muy alto y la otra persona que yo me consigo está dispuesta a pagar un precio menor, viene el asunto del regateo, qué sé yo. Así, digamos, es en principio, ¿no? Cuando no hay un precio que te permita como un precio pivote o un precio de referencia, un precio con el cual empezar, pues cuando eso no existe, se termina fijando por regateo, ¿no? A todas estas hay tantos precios como tantas mercancías haya, plus tantos individuos están intercambiando, es decir, no, como dije, como el precio es un término de intercambio, mis términos de intercambio van a ser distintos dependiendo con quién yo trance, a pesar de que sea la misma mercancía. Habrá gente que la valora más, habrá gente que la valora menos. Lo cierto es que por comodidad, al final pasa que esa información se termina transmitiendo, es decir, cuando alguien intercambia en ciertos términos, esa información viaja, ¿no? Digamos, alguien terminó regateando con otro alguien y el resultado fue que si, no sé, 100 bolívares por una chupeta. Entonces, esa información es escuchada por otros, que no significa que la chupeta objetivamente el precio de la chupeta son 100 bolívares, sino que otras personas, mira, tú le intercambiaste por 100, entonces después cuando vas a transar con esta persona, la que vendió la chupeta, tú le dices, mira, yo te quiero comprar 20, pero déjame pagártela a 100 bolívares, no creo, o sea, hazme una rebaja, vale, pues estoy comprando por volumen. Entonces se llega a un acuerdo y al final el precio queda fijado por debajo de los 100. O puede pasar que esta persona que vende las chupetas establezca el precio un poco por encima. En verdad, la condición natural del precio es que sea flexible y que el precio varíe para acomodarse a las valoraciones de los individuos. Entonces, que pase esto que está pasando, de que obliguen a estos comerciantes
a vender al precio que quedó fijado por el Estado, porque el Estado lo hizo porque simplemente puede y porque tiene el poder y tiene las armas, puede agrementar, claramente no solo es una afrenta hacia el individuo, sino es una afrenta hacia una de las instituciones que ha permitido a la civilización occidental progresar, y eso es la propiedad. Y no hay nada más inhumano e indigno que ir en contra de la propiedad de alguien, porque es tanto como meterse contra el mismo ser de ese alguien, porque al final del día es algo que tú trabajaste, o sea, es tanto como ponerse en el lugar del comerciante, ¿no? De que todo eso lo levantó a punta de esfuerzo. Y si pone los precios en el punto que lo coloca, es para él mismo proteger su propiedad, el mismo Estado que emite cantidades de moneda de bolívares sin ningún respaldo, y encima de eso te pone un control cambiario, y encima de eso no te liquidan las divisas al precio que se supone que ellos han establecido. Entonces, ¿qué le queda al comerciante para seguir operando? Comprar en el mercado paralelo. La otra opción es cerrar el negocio. Lo que pasa es que, como buenos venezolanos que son, dicen, no, mira, yo no me voy a rendir, yo le voy a seguir echando pichón, yo veré cómo me mantengo mi tienda. Y muchos de esos negocios incluso son negocios familiares que están atendiéndolo porque desde su abuelo, tatarabuelo, hacían eso, porque estamos hablando de negocios en Sabana Grande, que muchos de esos negocios son negocios pequeños, no son negocios ni siquiera grandes. Al final del día, ¿cuál es el saldo de todo eso? Que vas a tener una gente que no tiene incentivos de seguir vendiendo zapatos. Recordemos lo que pasó con DACA y todas estas otras tiendas que cerraron. Y al escenario en el que el dólar está subiendo y el gobierno está emitiendo más base monetaria, tienes el otro lado de que está disminuyendo también la producción, porque estás destruyendo parte del aparato productivo, es decir, lo estás destruyendo más. Entonces, estás influyendo en dos situaciones que en el neto significa que el bolívar valga menos, porque no lo poco que podía respaldar lo que era la producción de zapatos, en este caso la venta de zapatos, no el comercio de zapatos, que podría respaldarlo, lo estás destruyendo. Entonces, al final del día, lo que te queda de esto es que, o un refrán que podría resumir, esto es pan para hoy, pero hambre para mañana, básicamente. Sí, lo más increíble no solamente es eso, sino que la gente no sabe, como tú lo dijiste, que es una violación a la propiedad. Y también quería tocar el tema sobre algunos mitos sobre los controles de precios o el precio del bolívar. Porque incluso en las redes sociales, y lo he visto mucho y he intentado decírselo a la mayoría de la gente, es que el bolívar en precios nunca superó el dólar en el mercado internacional. Eh, Inclusive tampoco llegó a ser una moneda que se intercambiaba por el dólar a 1.50, como muchas imágenes halagan. Y me gustaría que tú explicaras primero por qué actualmente el bolívar no podría valer más que el dólar en un corto plazo. Y también me gustaría que explicaras por qué o refutaras el mito de que el bolívar en precios valió mucho más que el dólar en los años 50, específicamente durante el gobierno de Pérez Jiménez. Eh, que yo sepa, el Bolívar valía antes era cuando Gómez, porque de hecho Gómez pagó parte de la deuda, y eran los tiempos, eso fue antes de 1900. El petróleo se estatizó en 1970 y tanto, 1964, no recuerdo la fecha. Yo creo que es Sé que fue con el 74. gobierno de Carlos Andrés Pérez. ¿Ah? Yo creo que es 74. Ok, que fue con el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez. Bueno, hay una anécdota, una de las primeras películas de James Bond, donde le preguntan a él en qué prefiere guardar sus ahorros. Y le preguntan que si libras esterlinas, y él dice que no, que es en bolívares. Y el bolívar era una moneda que se transaba en Europa. Tú podías ir fácilmente a Europa con bolívares y te lo aceptaban, pero eso fue por Gómez, que durante el gobierno de Gómez hubo ciertas situaciones que permitieron que el bolívar tuviese una buena cotización en los mercados de divisas internacionales. Pero bueno, todo eso se vino a pique con la,
cada vez los mayores impuestos que establecía el Estado venezolano por dar concesiones a la explotación petrolera y finalmente con la estatización que hizo Carlos Andrés Pérez. A partir de ahí, Venezuela vino en picada y ahorita estamos cosechando los frutos de eso. ¿Me permites, por favor, otra vez las preguntas? La pregunta era de que si tú puedes explicar por qué actualmente en un corto plazo el bolívar no puede valer más que el dólar, porque yo tengo entendido que el bolívar, mejor dicho, se basa en un patrón dólar, o sea, y que está reservado en esa base. No, no sé si estoy equivocado o estoy en lo cierto. Me gustaría que tú lo explicaras. Ok, bueno, en dólares y en oro, ¿no? Al menos eso es lo que se dice, porque ya las reservas internacionales van un palo abajo, como decimos aquí en Venezuela. Eh, Mira, eso en el corto plazo, que el bolívar se cotice a un precio, o sea, que el bolívar valga un dólar, digamos que un bolívar sea 1,5 dólares, eso no puede pasar en el corto plazo, para eso necesitaríamos eliminar todos los controles, pasar por un proceso de confianza en las instituciones, que el Banco Central recupere su autonomía. Aquí estoy hablando en términos pragmáticos, que el Banco Central recupere su autonomía, que se eliminen todas las leyes de bancos que se sacaron, en especial lo referente a las reservas internacionales óptimas. En el 2005 me parece, en esa ley se estableció un nivel de reservas internacionales óptimas en 28.000 millones de dólares, y cada vez que se sobrepasaba de eso, ese dinero iba al gobierno. Entonces el gobierno, ponte que llegaba a 1.000 millones de dólares adicionales. El gobierno le pedía esos dólares al Banco Central, y como le iba a pagar a proveedores internos, no le iba a poder pagar en dólares, entonces iba al Banco Central, se los regresaba y el Banco Central le imprimía bolívares. Entonces el gobierno caía en la cuenta, pero ahora tienes un millón de dólares otra vez, regresan para acá. Y entonces en ese tome y dame se dio a conocer lo que se llamó la caja chica del gobierno de Chávez, ¿no? Entonces, en una situación como esa, y con una política monetaria de esa magnitud, con un financiamiento del déficit fiscal a punta de emisión de masa monetaria y todos los demás, etcétera, relacionados con esto, destrucción del aparato productivo y respeto a la propiedad privada, es muy difícil que el bolívar alcance una cotización igual o mayor a la del dólar, es decir, que se alcance la paridad con el dólar, o que incluso el bolívar supere al dólar. No es factible de acá. Con este gobierno no es posible, porque el esquema de trabajo que tienen ellos va más asociado con el financiamiento de todos los programas sociales, entre comillas, que tienen, a punta de emisión de impresión de dinero, impresión de bolívares. Algo que estoy recordando ahorita, y es que tú dijiste que durante un tiempo, durante el gobierno de Gómez, el bolívar llegó a ser una moneda con mucho más valor sugestivo que el dólar, y con un precio al mercado internacional mayor. Pero lo curioso es que durante Gómez no existía Banco Central. Todos eran emitidos a través de patrón oro y bancos privados. Sí, es que el bolívar, de hecho, el precio del bolívar con respecto a otras divisas empezó a caer cuando se creó el Banco Central. Uno, mira, sobre todo te lo digo yo porque estudio economía y siempre converso con mis compañeros de clase. El Banco Central, el concepto de Banco Central es uno de esos conceptos tabú, tipo, o sea, cuando digo tabú, de eso no se habla, o sea, eso es una verdad indiscutible, nadie cuestiona el Banco Central, y hay la sensación de que el Banco Central ha existido toda la vida, y como tú muy bien lo dices, el Banco Central no existió toda la vida. Me parece que fue en el 32 o 1932 o por allí, El que se creó. 39.
Ah, en mira, donde el gobierno lo eh, hizo específicamente para financiar todo su gasto público en claro. inversiones de estructura y sociales, como ellos le ponen los términos. Sí, y ese esquema no es un esquema solamente venezolano. La existencia del Banco Central o la razón de ser del Banco Central se repite en cualquier otra economía. Desde una de las primeras, me parece que fue en Escocia, donde se estableció el primer Banco Central y el que creo que es el mismo, el Riksbank Bank, que es el mismo que da el premio Nobel, entre comillas, que en realidad no es ningún premio Nobel de economía. Es un premio que da ese banco y este fue el primer banco central. Bueno, la historia de ese banco central es similar a la de nuestro banco central, que es similar a la historia del Banco Central de Inglaterra, es decir, que se constituye como un monopolio o un privilegio que le da el Estado a uno de los bancos que está funcionando. Acá en Venezuela, cuando pasó eso, se le dieron privilegios a un banco en particular y se estableció ese como un banco central. Y después se obligó a los demás bancos a que entregaran su oro, que era de su propiedad, bajo la amenaza de que si no lo haces, o vas preso, o qué sé yo. Los únicos que le plantaron cara fueron los del el Banco Venezolano de Crédito, y ellos todavía conservan parte de su patrimonio en oro. Eh, y eso fue todo un litigio, todo un tema. El asunto es que las gráficas de la inflación en Venezuela antes de la creación del Banco Central muestran que se mantenía, o sea, tenía pequeñas variaciones, pero se mantenía más o menos constante. Después de la creación del Banco Central, eso empieza a subir, a subir, a subir, y ahí empieza a variar con los picos, las bajadas, y bueno, hasta ahorita que en el gobierno de Hugo Chávez y más todavía en el gobierno de Maduro se ha expandido muchísimo, muchísimo más. Bueno, quiero corregir algo y es porque no sé si es necesario porque yo tengo un libro de Misión Riqueza de ese dice, y aquí me dice que el primer banco central fue sueco, de Ah, 1668. ok, sueca. Pero es el Riksbank Bank, ¿no? No me sale el nombre, lo único que me sale es... Sí, sí, es ese. Lo estoy leyendo en Ok, este momento. Y luego ok, vino el de Inglaterra. ok. También Eh, quería explicar, y no sé si quieres explicarlo tú, no sé si estás de acuerdo conmigo o no, que muchas personas actualmente dicen que la dolarización es la solución. Y personalmente yo no creo que la dolarización sea positiva para... O sea, para bajar precios y la inflación, sí, pero creo que no es positiva para Venezuela a largo plazo. Es que depende cuál es el fin que te estás planteando. Si el fin que te planteas es para resolver un problema coyuntural, que es lo que estamos viviendo ahorita, y salir de eso, digamos, como, sí, para salir de la coyuntura actual, pues es una excelente medida. Ahora, si tú estás mirando a largo plazo, que es lo que estás haciendo tú, tengo que coincidir contigo en que no es muy positivo que digamos, porque básicamente dolarizar el país ahorita es tanto como salir de unos locos para meterse con unos medios locos, porque la Reserva Federal también tiene su tema, el dólar como tal tiene mucho riesgo financiero, sobre todo por la burbuja que hay actualmente y la posibilidad de que las tasas de interés suban. Si las tasas de interés, si la Fed sube las tasas de interés, van a explotar la burbuja, que dicha burbuja no explotó en el 2008 como muchos piensan, porque Bernanke no subió las tasas de interés. Las tasas de interés no subieron y los pocos, digamos, que quebraron, o sea, para que decirlo, tan intenso es esa burbuja que a pesar de no haber subido las tasas de interés, hubo negocios que quebraron y hubo otros que los rescataron a punta del erario público recogido con impuestos, ¿no? Entonces, el dolarizar es salir de un peligro para meterse en otro peligro, si se quiere menor o no menor, depende como uno lo vea. Yo pensaría que no hay mucha diferencia por el asunto de que Estados Unidos está muy endeudado y el dólar está muy comprometido. Entonces, eh,
como una solución coyuntural está bien, pero es, como te digo, es salir de ese problema ahorita para después enfrentarse con otro problema después, ¿no? Yo pienso que, claro, ya que a todas estas estoy tirando flechas, ¿no? Pero yo pienso que una de las propuestas que a mí me parece adecuada es una que propone el profesor Guillermo, que tiene que ver con patrón, es un sistema mixto de patrón oro, pero da cierto margen para política monetaria. O sea, esto siendo pragmático. Si me guío por mis principios, yo diría, mira, elimina el Banco Central, deja que los bancos funcionen y bueno, que la gente escoja la moneda que le gusta, que la moneda que tenga, que sea más eficiente, digamos, el banco, que haga una gestión mucho más eficiente de su moneda, sea quien lleve el premio de la valoración de los individuos, pues. Perfecto, no, no sabía eso. Voy a ver si hablo con Guillermo para que nos presente la idea a través de Cacao Libertario. Me gustaría, para terminar esto, es que expliques cómo la deuda y el gasto público puede afectar la moneda nacional, porque acabas de decir que Estados Unidos tiene una tremenda deuda Sí. y que muchas personas creen que esa deuda no afecta al dólar o cómo se cotiza el dólar a nivel internacional. Y es algo curioso porque incluso eso puede explicar la devaluación que vino después del 58, porque no sé si la gente no sabe, es que Marcos Pérez Jiménez condujo a Venezuela en poco tiempo a en una deuda inmensa, en una crisis fiscal extremadamente grande y un déficit horrible porque el gobierno no pagaba sus obras, el gobierno endeudó a la nación y dejó una base fiscal horrible y que más allá de saber que Rómulo Betancourt era comunista, es que Rómulo Betancourt no podía hacer otra cosa que devaluar porque la deuda que dejó Marcos Pérez Jiménez condujo a Venezuela a una crisis casi ya anunciada desde hace unos cuantos años. Y me gustaría que explicaras cómo la deuda y todo eso puede afectar a la moneda. Ok. La deuda de por sí y el gasto público de por sí no afectan a la moneda. Quiero empezar por ahí. Eh, en un escenario idílico para un minarquista, el Estado cobraría una tasa flat de impuestos, digamos 10%, y con esos ingresos pues haría política fiscal, ¿no? Gastaría y bueno, como el presupuesto va a ser poco, pues bueno, nada más para seguridad y justicia, que es lo que usualmente dicen los minarquistas. Entonces, en un escenario como ese, pues, sabes, allí no hay mayor afectación al precio de la moneda. En el caso de la deuda, o por qué se endeuda un Estado, mejor voy a enfocarlo desde allí, ¿por qué se endeuda un Estado? Un Estado se endeuda porque quiere llevar a cabo un programa deficitario, ¿no? Un programa deficitario significa que, siguiendo el ejemplo de un impuesto flat del 10%, significa que mis programas sociales o cualquier proyecto que yo tenga como Estado me va a costar ese 10% de impuestos que yo le saque a todos los que producen, más algo adicional. Y es déficit porque el gasto llega a ser mucho mayor que el ingreso ordinario del Estado. El ingreso ordinario en este ejemplo es el 10% de impuestos sobre los ingresos de todos los productores. Para poder manejar esa agenda, porque digamos todo, la cosa no es gratis en economía en general, en la vida, no hay nada gratis, a alguien le cuesta. Entonces, tener un esquema deficitario implica que alguien más está cediendo de sus recursos para que este Estado pueda ser deficitario. Entonces, ¿qué hace el Estado? Va y pide prestado. Y el préstamo, aquí estamos hablando de un Estado responsable, bueno, bonito, así como lo pintan todos los que son los que rinden culto al Estado. Este es un Estado bonito, planificado, ¿no? Entonces el Estado aumenta el déficit fiscal en una cuota similar
a lo que pueda pagar a lo largo de varios años. Por ejemplo, pide una deuda, se endeuda a 20 años. Entonces, si en cada año saca una partecita de lo que cobra por impuestos, bueno, puede pagar la deuda y hace una actividad de infraestructura, digamos, puntual, pum, ya, se endeudó, listo, un Estado responsable. El asunto es que los Estados no son responsables y se endeudan aquí, allá y maracuyá, donde sea, y después veremos cómo pagamos. Cuando llega la situación difícil, el Estado tiene que pagar porque alguien le está exigiendo pago. Entonces, oye, los impuestos no me dan y no tengo ningún otro ingreso, lo más fácil es imprimir dinero para pagar la deuda. Eso se llama monetización de la deuda. O simplemente no me endeudo, sino que imprimo dinero y financio el gasto público, que eso sería un déficit fiscal financiado con emisión monetaria. Entonces, como dije, el gasto público y endeudarse de por sí no afectan en ningún momento a la moneda, pero en el momento en que como Estado emito más dinero para poder aumentar el gasto público o para poder pagar deuda que yo asumí hace años, en ese momento yo estoy afectando el precio del bolívar, en este caso para Venezuela, ¿no? Eso hace que el precio del bolívar disminuya. Entonces, en una situación como esa, no conviene porque en algún momento hay que pagar o en algún momento hay que soportar el gasto público que se esté aumentando. Entonces, por eso es que no conviene aumentar el gasto público ni conviene endeudarse. Estoy hablando para la persona de a pie, el que tiene su ranchito allá en Petare y está vendiendo las tetas en su casa, los helados. Entonces, esa gente es la que termina siendo afectada por aumento del gasto público y por deuda, a pesar, y esto es lo que hace paradójico el asunto, porque se supone que o el criterio para aumentar el gasto público y aumentar la deuda es para beneficiar a los más pobres. Mentira. Al final del día, vamos a suponer que se hace con las mejores intenciones del mundo. Al final del día, terminas perjudicando a esa persona que querías ayudar. La mejor manera de ayudar a los pobres, que ese es el argumento de aumento del gasto público y de la deuda, la mejor manera de ayudar al pobre es a través de educación, de decirle a María Pérez, que vive allá en la bombilla, allá en lo más alto de Petare, decirle a María Pérez, mira, para que tú puedas hacer dinero por tu cuenta, tienes que montar un proyecto de inversión de estas magnitudes, tan, y bueno, nosotros te vamos a financiar y nos vas a pagar en todo este tiempo. Aquí siendo pragmáticos, ¿no? Y desde la visión del Estado. Lo que yo diría que podría hacer el Estado, más allá de que yo esté en contra de la existencia del Estado. Entonces, si tú como Estado en verdad quieres ayudar a María Pérez, oye, enséñale cómo invertir y darle un préstamo y que después María Pérez lo pague y María Pérez sepa que lo que se ganó es suyo, porque se lo sudó ella, porque fue su esfuerzo, porque se lo ganó. Y eso es mucho más digno que regalarle un pedazo de carne a alguien y que se contente con eso, que es lo que usualmente se hace a través del déficit fiscal, asistencialismo. Regalarle a la gente y luego la gente piensa que el Estado es Santa Claus, que viene con los regalos a darle a todo el mundo y que el mejor gobierno es el que más da. Y lamentablemente eso es lo que nos tiene fregados a nosotros aquí en Venezuela. Entonces, creo que me desvío un poco de la pregunta. Ah, sí, ya recuerdo. Entonces, sí, en eso es que afecta la deuda y el gasto público. ¿Cuándo se utiliza un aumento de la masa monetaria para financiar uno o pagar las deudas que se hayan asumido? Entonces, gracias por la respuesta porque realmente era algo que mucha gente no desconocía, inclusive aprendí mucho ya hoy. Me gustaría que para despedir le dieras un mensaje a las personas que están interesadas en aprender sobre la economía libertaria, sobre las ideas y cómo contactarte, seguirte en Twitter o alguna ponencia tuya que tú tengas en algún canal de YouTube o algo así. Ok, bueno, en principio, eh, yo pienso que sabes que usualmente la economía se viste como si fuera una ciencia oculta, oscura, difícil de aprender, y pienso que eso está muy lejos de la realidad. La economía es algo que nosotros hacemos todos los días, cada vez que nos paramos y actuamos y a través de la acción hacemos cosas para estar mejor, estamos haciendo economía. La economía es algo de cada quien, es algo muy humano, es lo que
lo que nos caracteriza, porque al final del día tenemos que conseguir a alguien que tenga algo que nosotros necesitamos y nosotros entregarle algo que ellos necesitan. Entonces, ayuda mutua. La economía es algo del día a día y es algo que es muy, muy fácil de aprender. Hay sitios eh, bueno, que es muy complejo por la manera en que se expresa, pero si alguien está interesado en aprender de estos temas y de introducirse, no hay mejor libro que Principios de Economía Política de Karl Menger, no solo porque el libro es completo, sino que la exposición de Karl Menger es muy, muy sencilla. De verdad que Karl Menger logra combinar complejidad con simpleza. Una persona que no conozca mucho de economía va a disfrutar el libro, y lo mismo una persona que tenga conocimientos avanzados de economía también disfrutaría el libro, porque digo, Karl Menger mezcla profundidad con simpleza. Si alguien quiere contactarme para alguna pregunta, pues yo estoy a la orden a través de mi correo ludwiglaborda@gmail.com. Es Ludwig como Beethoven o como Ludwig von Mises, Ludwig, Luis en alemán, ludwiglaborda@gmail.com. Mi Twitter es @ludwigln. Gracias por venir el día de hoy y bueno amigos, nos vemos en la próxima. Saludos, dejen sus comentarios y sus opiniones. Nos vemos.